Good afternoon, everyone, and welcome again to another installment of GTH's discussions about immigration. I'm Brendan Gian-Grasso, and I'm joined today by Paula Jimenez, my paralegal extraordinaire and the heart and soul of GTH. Hola a todos, buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro compartir aquí en Facebook, donde damos informaciones en el área de inmigración. El día de hoy estamos con el abogado Brendan Gian-Grasso y un servidor, Paola Jiménez, quien estará interpretando durante esta transmisión. La alma y el corazón. So today we have a very interesting development that just happened yesterday when the Supreme Court put down a very important immigration decision called Niz-Chavez v. Garland. El día de hoy vamos a estar discutiendo una decisión muy interesante que la Suprema Corte de Justicia hizo con relación a temas migratorios. Este es el caso de Niz-Chavez versus Garland. You know, over the last couple years, it's been really difficult. I mean, we've had victories, but they always seem to sort of, maintain the status quo. Yesterday's decision was really a victory, and I think will open a lot of doors for a lot of our clients. Durante los últimos años hemos tenido muchas batallas en las cuales algunos hemos sido victoriosos, pero en otras no. Y la decisión que la Suprema Corte de Justicia emitió el día de ayer es verdaderamente una victoria para nosotros, las personas involucradas en el acto, en la materia de migración, y también es una decisión que beneficiará a muchas personas, a muchos inmigrantes. The decision, while it dealt with a technical issue, when a notice to appear is actually valid for immigration purposes, and whether it triggers the stop time rule, the effect, more broadly, is to open up relief to a lot more people. Entonces, el tema en cuestión que decidió la Suprema Corte de Justicia fue específicamente el tema de la notificación para que una persona sea, o la convocatoria para que una persona sea presente a una corte de inmigración. Básicamente, esta decisión, o lo que se estaba también discutiendo con esa decisión era la validez de esa notificación en cuanto a el tiempo, el reloj, como le decimos en esta área, el reloj en que la persona tenía al momento de ingresar al país, y si esta notificación detenía o no el periodo en el cual se podría considerar válido la estadía de esa persona aquí en Estados Unidos. Okay, let's get briefly into the technical issues. A very common form of relief for many of our clients is something called non-LPR cancellation of removal. This particularly affects people who have been in the United States for longer than 10 years and have United States citizen or permanent resident relatives who would suffer if they were deported. Entonces vamos a hablar un poquito más desde el punto de vista técnico de lo que es este asunto y de las opciones que se tienen en relación a las personas que tienen, las opciones que tienen las personas en proceso migratorio. Básicamente uno de los primeros temas es la cancelación de deportación de personas que no son residentes o no tienen una residencia legal en los Estados Unidos. Básicamente esto es una persona podría aplicar en el caso de que tuviera más de 10 años de estar aquí en los Estados Unidos presente y también tuviera familiares que fueran ciudadanos americanos o residentes permanentes. Now, you heard there were a couple of requirements there, but one of the fundamental requirements of this relief is that you have 10 years of residence in this country. Y ahí pudimos escuchar varios requisitos que la persona debería de cumplir. Sin embargo, el primer o más importante requisito de esta aplicación es que la persona tenga por lo menos 10 años presentes en los Estados Unidos.
So one thing that happened when we sort of got our modern immigration laws under the 1996 reforms was that the law specifically stated that the calculation of this type of time of the 10 years would be stopped by the issuance of a notice to appear. Entonces, uno de los temas que con relación específicamente a este tiempo, según las regulaciones que se habían establecido en el 1996 para este tipo particular de aplicación, decía que ese reloj de la estadía aquí en los Estados Unidos se detenía si la Oficina de Migración o alguna entidad emitía una orden o una notificación para aparecer ante la corte. Si esa orden era emitida, entonces ese reloj se detenía en ese momento. Now, the notice to appear is the most fundamental document in any immigration court proceedings. It has the name and identification number, a number, of the person who's being charged. And it has the specific immigration allegations and charges of removability or inadmissibility that the government is seeking to prove. Entonces, esta notificación para aparecer o esta notificación que se le manda para que se comience un caso ante la Corte de Migración es el documento, uno de los documentos más importantes en este proceso. Esta notificación tiene el nombre de la persona y también el número A o el número de identificación en la Oficina de Migración para esa persona, así como también los alegatos y los cargos que la Oficina de Migración le está haciendo con relación a la inadmisibilidad de esa persona en los Estados Unidos. It also has the time and the date, or is supposed to have the time and the date of the proceedings, and then the place where the immigration proceedings will take place. Y de igual forma tiene que contener o debería siempre contener el lugar, la hora, donde esa persona se debe de presentar y donde se ocurrirá el proceso migratorio. Debería de tener siempre, una vez más, la fecha, la hora, el lugar donde esa persona debería de aparecerse. But this is very important because the details based around the location and time of the immigration case are mandated to be part of this document by the law. Y hacemos mucho énfasis en esto porque los detalles con relación al lugar, ubicación y la fecha y hora en la que se debe de presentar, esas informaciones, esos detalles deben de estar en esa notificación, ya que es una solicitud o es una instrucción directa de la ley, establecida por la ley. The notice to appear also includes some kind of proof that the government either gave it by hand to the person who's being charged or mailed it to the person being charged. So what we call proof of service. De igual forma, esta notificación debería incluir una evidencia de que la Oficina de Migración presentó esa notificación en persona o lo hizo o lo envió mediante correo. Eso es lo que llamamos una prueba de notificación. So getting back to the time and date and location of immigration proceedings, as you can imagine, Congress saw this as a fundamental aspect of a fair process. The immigrant who's being charged with being removable needs to know where to go and where to be and what time to be there to have a hearing. Entonces, como volviendo otra vez a la parte de la fecha y el lugar y la hora en que la persona tiene que presentarse, es evidente que el Congreso, al momento de crear esa legislación, puso como un punto importante y principal el poner en conocimiento a esta persona de dónde y cuándo debería de presentarse, porque eso es algo obvio y evidentemente el Congreso así lo estipuló en la legislación. But, you know, as the amount of cases in the immigration courts grew and there are more different situations where these notices were being issued, for lack of a better term, the government got sloppy.
Entonces, pero a pesar de que eso estaba expresamente establecido en la legislación, podemos apreciar, podemos ver cómo ese número de casos en donde había una irregularidad en la notificación para que la persona apareciera ante una corte estaban equivocadas, estaban incompletas. Básicamente una forma de decir que simplemente la oficina se volvió descuidada. Um, Government agencies, instead of putting a time and a date and a court location on these documents, started putting TBD, to be determined. Y entonces las oficinas gubernamentales, en lugar de incluir la fecha, la hora y el lugar en donde las personas debían de ser presentadas, simplemente comenzaron a incluir las letras TBD, que en inglés, en español significa será determinado eventualmente. How the government after this would try and solve this is they would send a notification, a court date, a notice of a hearing to clients who had been served with this NTA sometime in the future. Y lo que entonces las oficinas gubernamentales harían para poder subsanar esta situación era que enviaban posteriormente una notificación para aparecer en la corte a esta persona que había recibido esta notificación de aparecer y ahí entonces incluían una fecha y el lugar de la audiencia. Sometimes this worked just fine, but oftentimes what would happen would be, they would wait months to send this date. The person wouldn't be living at the same address anymore. It would get lost in the mail. There were all kinds of reasons why people didn't get their hearing notices. And what would start happening would be people would be removed for not going to their court case. Entonces, en algunas ocasiones esto podría funcionar y subsanar de alguna forma esta carencia en la notificación de aparecer en primer lugar. Sin embargo, situaciones fuera del control de la persona, podría haber cambiado de dirección, podría haber un error en alguna información para llegar allá, a la casa, por ejemplo, o se perdía el correo y de alguna forma entonces la persona no recibía esa notificación para aparecer a la corte y por vía de consecuencias entonces esa persona al no presentarse inmediatamente se le otorgaba o el juez le otorgaba una orden de deportación debido a esta carencia, a esta falta de notificación a la persona. And people would lose the opportunity to file for benefits. Y por vía de consecuencia, entonces estas personas perdían la oportunidad de poder depositar ante la corte algún beneficio migratorio para ellos. Now, this thing became pretty important in the context of non-LPR cancellation because, people wouldn't know about their court date. They live in the United States for years, start families, have real ties to this country. And when eventually either they were arrested for having an outstanding order of removal or they decided to fix their situation and reopen their case, they were constrained by the fact that the NTA was issued on such and such a date, even if it didn't give any information. Entonces, esta situación se volvió insoportable o muy difícil, especialmente para las personas que podían aplicar para una situación de cancelación de deportación, cuando ya esas personas han tenido aquí mucho más de 10 años, por ejemplo, personas que comenzaron a formar familia, crear lazos aquí en los Estados Unidos, y entonces cuando llegaba el momento, por ejemplo, de que a esas personas le detenían por el hecho de tener una orden de deportación, por el hecho de no haber sido notificados correctamente o también cuando llegaba la oportunidad de que ellos querían reaperturar su caso para poder aplicar porque ya estaban listos para poder arreglar sus datos migratorios, entonces estaban supeditados a esta orden de deportación que le fue impuesta por el hecho de no haber sido notificados correctamente por las organizaciones o las oficinas gubernamentales. So as lawyers, we started looking at this and clients started asking the question. It's like, well, how could I have known about my court if I never had this information, right?
And as we started looking at the requirements of the law, it was pretty clear that the government wasn't following their own rules. Y entonces la comunidad legal se comenzó a cuestionar y a investigar, y también los mismos clientes también cuestionaban qué era lo que estaba pasando, porque ellos mismos decían, si, ¿cómo yo puedo ir a una corte si yo no tengo conocimiento de que si tengo una pendiente, si no fui notificado correctamente? Entonces, una vez se hicieron todas las investigaciones del lugar, simplemente salió a la luz que las oficinas gubernamentales no estaba siguiendo los lineamientos que deberían de estar siguiendo de conformidad a lo establecido por la ley. Now, let's think about this from the perspective of us who are not in the government, right? Let's say you wanted to apply for a driver's license and you had to fill out a form that, let's just say, includes your name, date of birth, and age. What do you think the government would do if you only filled out that form with your name on it? And you said, I refuse to give my age and I refuse to give my address. We all know what would happen. You wouldn't get a driver's license. But the government was arguing that, in fact, they had the right to do this because they would send a letter later. Entonces, vamos a analizarlo desde un punto de vista de nosotros como personas que no formamos parte del gobierno. Imagínese que usted quisiera aplicar para una licencia de conducir. En ese le dan un formulario para usted aplicar para esto, y en ese formulario se debe de incluir su nombre, su fecha de nacimiento y su edad. Imagínese que usted llena este formulario y simplemente pone su nombre, ninguna otra información. ¿Qué cree que, y le presenta ese documento a la oficina para obtener la licencia? ¿Qué cree que pasaría? Evidentemente la oficina de migración, la oficina de tránsito no le va a emitir una licencia de conducir, ya que usted no ha seguido los requisitos o no ha otorgado los requisitos que se requieren para ese punto. Entonces, básicamente la oficina de migración lo que estaba diciendo era que ellos podían hacer esa notificación sin tener toda la información incluida, porque eventualmente ellos emitirían una nueva comunicación con toda la información. This is particularly important too, because once this, as we said before, once this document was issued, your time that you were accruing for any relief stopped. Y eso es algo muy importante desde el punto de vista migratorio, porque inmediatamente usted se le haya emitido esa orden o esa notificación para aparecer, el reloj suyo se detiene, y cualquier cantidad de tiempo que usted estaba acumulando para poder aplicar a un beneficio migratorio, entonces se ha detenido en ese momento. So this is where we approach, and in fact, there was a Supreme Court case addressing this issue about 2 years ago now, called Pereira, in which Justice Sotomayor said very clearly, the law says that this is what makes up a notice to appear. If it doesn't have it, it's not one. That's it. So it seemed like this issue was solved. However, the government didn't accept that. And there was a number of cases, both at the Board of Immigration Appeals and also in the federal courts, the federal circuit courts, that said, you know what? Yeah, a notice to appear is those things that they said in Pereira. But this whole idea of the government curing it later, that's fine. That solves the issue. Some courts said, no, what Pereira says is very straightforward. So you have to do it. Entonces, esa es una situación que ya hace 2 años la Suprema Corte de Justicia se había puesto en cuestión en el caso de Pereira. Básicamente, Pereira en esta decisión se dijo que la Suprema Corte dijo, estas son las condiciones, las características que una notificación de aparecer debe de contener, y si no contiene esas
esas características, entonces simplemente no es una notificación para que una persona comparezca ante la corte. Entonces, sin embargo, la Oficina de Migración no estuvo contenta con esa decisión, no estaba de acuerdo con esa decisión, por lo cual existieron un gran número de apelaciones en la Corte de Apelaciones y también en las Cortes Federales, donde se estaba discutiendo específicamente este punto. Y algunas cortes indicaban que efectivamente estaban de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, mientras que otras decían que no estaban de acuerdo porque eventualmente la Oficina de Migración de alguna forma enviaría una nueva notificación, lo que subsanaría entonces esta situación que se estaba dando. So, this really sort of made the situation very complicated and affected a lot of people. But the issue was still there because really the statutory language is very, very straightforward. And then that's eventually, as we came up to the Supreme Court, what Justice Gorsuch, who wrote the Niz-Chavez decision, said, using a similar example to what we just talked about. He said, imagine if any normal citizen had done this at the government office, said, well, I know the law says one thing, you need this information, but we'll get it to you at some point. He also used an analogy about when somebody makes a contract to buy a car. When somebody buys a car, no one imagines that they're getting the steering wheel one day, and then the windshield the next day, and then the engine the next day. You're buying a single car on that day. Entonces, evidentemente, esa situación de la controversia entre algunas cortes donde apoyaban este caso o no, trajo muchas consecuencias negativas a muchas personas, y eso fue por lo que ya este caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, en el cual tuvimos la decisión el día de ayer, porque básicamente el lenguaje establecido legalmente está muy, muy claro, y la Suprema Corte de Justicia, cuando estaba haciendo el análisis para este caso, básicamente puso el ejemplo que habíamos dado de la licencia de conducir, pero también de igual forma y se hizo un análisis de, por ejemplo, cuando usted vaya a comprar un carro. Entonces, si cuando usted vaya a comprar un carro, usted firma y va a recibir el guía un día, luego el motor otro día, las gomas otro día. No, usted va, compra su vehículo y compra un conjunto de elementos que deberían de ser entregados a usted junto. Y eso es básicamente la analogía que la Suprema Corte de Justicia estaba haciendo cuando hablaba de la notificación que deben incluir todas las informaciones establecidas por la ley. So what does that mean now for us? Well, it means that we have a much stronger legal foot to stand on when analyzing particularly non-LPR cancellation cases. Just in my opinion as attorney, a lot more people will be eligible than were before. A good many people who maybe have an order of removal because they didn't meet the classifications before will have an opportunity to get their cases reopened. It's very important, if you think that you're in that category, that you talk to a lawyer as soon as possible, because any motions to reopen based on a change of law should happen within 3 months of the decision. But all that being said, this is great news for a lot of people. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? La comunidad legal que está trabajando en la parte de migración significa que muchas personas podrían verse beneficiadas por esta nueva decisión, que al momento de los abogados trabajar en un caso tendrán un soporte ya establecido por la Suprema Corte de Justicia para poder aplicar para este tipo de medida de alivio para la persona, que es la no cancelación, la cancelación de deportación de personas no residentes. Entonces, en la opinión del abogado es muy importante que si usted cree que
cumple con esas condiciones. Si una persona, por ejemplo, obtuvo una orden de deportación debido a que no fue informado adecuadamente o notificado adecuadamente de que tenía una corte, entonces es posible de que pueda hacerse una solicitud a la corte para que reaperturen su caso y así poder tener la oportunidad de presentar su caso ante la corte. Por eso es que el abogado le exhorta que si usted cree que cumple con alguna de estas condiciones, se asesore legalmente con un abogado y presente su caso al abogado para que ellos puedan determinar si efectivamente usted puede beneficiarse de, de ese nuevo cambio de ley. Y es importante que lo haga lo antes posible porque generalmente se debe de solicitar esa reapertura del caso por lo menos 3 meses, dentro de 3 meses luego de que se haya tenido una decisión con relación a su caso. In any event, it's good news for once. So we're hoping to build on that. Please, if you guys have any questions, please leave them in the YouTube comments, on Facebook, or call our office. We're happy to talk to you. We're happy to analyze your case, and look forward to talking to you next week. Entonces, de manera general, es muy buena noticia, es una muy buena situación la que la Suprema Corte de Justicia nos ha dado. Entonces, nada, si tienen algún comentario, pregunta, pueden siempre dejarlo en nuestra página de Facebook y también en nuestro YouTube. También puede acercarse a nosotros a través de nuestros teléfonos, nuestra oficina, y con gusto podemos analizar su caso y darle cualquier información pertinente en el mismo. Fue un placer compartir en este momento con ustedes. Estaremos la próxima semana a la misma hora tratando temas de migración de su interés. All right. Have a great weekend. We'll talk to you next week. Buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Bye bye. Bye.